Bueno, ahora sí. Lo principal en un problema en física es ir leyendo el problema e ir sacando los datos. En este caso tenemos un cuerpo de 2 kilogramos. Pero tenemos que identificar ese dato, esos 2 kilogramos, con alguna magnitud y con el símbolo que le corresponde a esa magnitud. Estos 2 kilogramos, ¿qué es? ¿Es el volumen, es la temperatura, es la longitud del cuerpo? ¿Qué es? Fuerza, Peso. No, no es el peso, es fuerza. la masa. Ah, Y eso es por las unidades. Justamente en la clase pasada hemos visto que la masa se mide en kilogramos, bueno, eso ya venimos viendo de hace rato. Las unidades de las distintas magnitudes, la masa se mide en kilogramos. Y es más, la pregunta es ¿cuál es el peso? También, eso también es una cosa importante en física, identificar la incógnita, pero más que nada con un símbolo, el símbolo que es el que nosotros hemos visto en clase. ¿Mm? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el peso de un cuerpo de 2 kilogramos? ¿Mm? Nunca es tan clara la pregunta como decir, ¿cuál es el peso de un cuerpo de masa igual a 2 kilogramos? No, 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 no. Hay una parte que ustedes tienen que hacer, que darse cuenta que esos 2 kilogramos es la masa. Si no se dan cuenta de eso, bueno, obviamente el problema va a estar mal. Bueno, digamos que en física nosotros vamos viendo una sola formulita. Peso igual a m por g. ¿Mm? Y en base a eso, tenemos que resolver las cosas. ¿Mm? Estoy mirando cada rato porque está quedando venir un amigo a retirar unas cosas. Y bueno, fijémonos que el peso es la incógnita, la masa son los 2 kilogramos. Y una cosa que no sé si ha quedado tan claro ayer, pero ahora sí lo decimos, que cuando el problema no dice nada, nosotros entendemos que estamos en la Tierra. Y como valor de la aceleración de la gravedad de la Tierra, simplemente vamos a tomar 9,8 metros por segundo cuadrado. Si nosotros ahora agarramos la calculadora y hacemos esos cálculos, nos daría, fijémonos siempre en los números, esos números nos dan 19,6. Y las unidades siempre son las mezclas de las unidades que aparecen ahí. Pero acá, yo le iba a decir, aprendemos algo, a pesar que en realidad ya lo hemos visto ayer, que a esta mezcla de unidades, kilogramo metro por segundo cuadrado, le decimos en forma abreviada Newton. Y es con una N mayúscula. Y en general, como las unidades tienen letras, son mayúsculas cuando provienen de un nombre propio. En este caso, Newton, el apellido de un señor que obviamente se llamaba Newton, que es el creador de todo lo que vamos a ver prácticamente en Física 1, el que descubre todas esas leyes. Algo como hemos hablado en la clase pasada acerca de la gravitación universal, la manzana que no era manzana, que era un durazno, y bueno, y otras cosas. Entonces, en base a eso, ya tenemos para responder todas las preguntas del problema número 9. ¿Cuál es el peso de un cuerpo de 2 kilogramos? Bueno, el peso es 19,6. Podemos decir kilogramos metro por segundo cuadrado o quizá en lenguaje más abreviado, newton. ¿En qué unidades se obtuvo el resultado? Bueno, se obtuvo en kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Y cómo se llama a la unidad de la fuerza y el peso de una fuerza en el símil? Bueno, se le llama newton. Al kilogramo metro por segundo cuadrado se le llama newton. ¿Cuál es el símbolo? La N mayúscula. Esa es la primera parte. Fíjense que ustedes son varias preguntas, tienen que responderle a las preguntas. Las preguntas que son de cálculo, calcule el peso, bueno, está bien. Es válido con que simplemente la subrayen, no hay que hacer una respuesta de que el peso del cuerpo es tanto, o la subrayan o la recuadran, y yo ya voy a entender eso. Pero después hay preguntas que son
para responder con palabras, no son numéricas. Entonces eso sí lo tienen que ir aclarando, dando una buena respuesta de todo eso. Chicos, si ustedes quieren preguntar algo, pregunten, ¿eh? Ok. Bueno, ahora dice, un cuerpo pesa 780 newton en la Tierra. Bueno, no le he preguntado yo, pero ahí dice que el peso es de 780 newton. Parece. Un cuerpo pesa 780 newton. Bueno, entonces el peso en la Tierra, por eso le he puesto el subíndice T de en la Tierra, porque la pregunta es cuánto vale, cuál es el valor de la masa de ese cuerpo en la Luna. Acá vamos, Profe, sí, disculpe, pero como que se ve cortado. Soy el único que ve. a todos se le ve así como cortado. No, No, yo porque yo lo lo veo veo bien. bien. No, lo veo bien. Bueno, a ver, ya salgo y entro. A ver qué pasa. Sí, muchas veces por problemas de internet, ¿eh? Bueno, gracias. Por eso yo también le digo, bueno, pero nadie tiene la cámara abierta, así que muchas veces cuando todos tienen la cámara abierta ya tenemos problemas ahí con lo que tengan conexiones bajas. Y ese es el problema de la virtualidad. Bueno, acá me preguntan cuál es la masa cuál es su masa en la Luna, cuál es la masa del cuerpo en la Luna. Bueno, me dan el peso del cuerpo en la Tierra, de que el peso del cuerpo va a ser la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Mm? El problema me dice que el peso del cuerpo son los 780 newton. Y bueno, yo lo único que voy a hacer acá va a ser, básicamente, lo único que tengo que hacer es pasar a esta G que está multiplicando, pasarla dividiendo, ¿eh? Así que Da 79,59. está bien. Pero también quiero que veamos algunas cosas de por qué son así, ¿eh? O sea, por ejemplo, a estos newton yo no lo voy a poner como newton, ahora lo voy a desarmar. Pero lo voy a desarmar, o sea, escribirlo como kilogramo metro por segundo cuadrado para que se vea bien, para que se entienda. Entonces, que yo puedo simplificar estos metros por segundo de acá con estos metros por segundo de acá. Y entonces, la masa del cuerpo, ahora sí, ¿me va a quedar de cuánto? 79,59. 79,59. ¿Y las unidades? Kilogramos. Fíjense que el kilogramo es lo que me ha quedado, ¿ah? O sea, las otras unidades se han simplificado. No es que me pone, no es que yo pongo kilogramos porque sí, porque se me ocurrió, porque yo ya sé. Son las unidades que me quedan después de hacer todos los cálculos. Bueno, esta es la masa del cuerpo en la Tierra, pero lo que me preguntaban era la masa del cuerpo en la Luna. ¿Y qué podemos decir ahí al respecto? ¿Cómo podemos hacer para sacar? No, esa ml no es la masa de la Luna, es la masa que tiene el cuerpo en la Luna. Planteamos peso de la Luna igual a masa en la Luna por gravedad de la Luna. Podría ser, pero no. Y multiplicamos eso que tenemos ahí por la gravedad de la Luna, ¿o no? No, tampoco. Por la masa de la Luna. No.
Esperen, chicos, que me están Profe, tocando la puerta. Ustedes sigan pensando, yo ya vengo. profe, Disculpe, disculpe, disculpe. profe. Sí. La masa es la misma, lo Ah, que ¿por varía qué? es el peso. Bien. La masa de un cuerpo, si recuerdan la definición, decían que la masa es la cantidad de materia y que tenía que ver con la cantidad de átomos y los tipos de átomos. Cuando uno, bueno, esto uno lo entiende más cuando habla de, qué sé yo, pues, supongamos un ladrillo. Si yo llevo el ladrillo a la luna, no es que de pronto el ladrillo va a tener menos átomos. La cantidad de átomos del ladrillo va a seguir siendo lo mismo. O si lo llevo a un planeta de una aceleración, de una gravedad muy grande, tampoco no es que va a tener más átomos. Entonces, como la cantidad de materia no cambia de un cuerpo, por más que la lleve de un lugar a otro, la masa de ese cuerpo va a ser lo mismo en los distintos lugares. Con la persona es un poco más distinto, porque las personas transpiramos, hablamos, comemos, entonces la masa de nosotros cambia, bueno, es decir, cambia poquito, bueno, pero cambia. ¿Ah? Entonces, pero obviamente, qué sé yo, si me mandan a mí a la luna, yo que estoy gordito, no es que sí, está bien, yo voy a pesar menos en la luna, pero eso no quiere decir que ya voy a ser una persona delgada, ¿no? Voy a seguir siendo igual de panzón, igual de gordito que acá. ¿Mm? O sea, lo único que va a cambiar es la fuerza con la cual el planeta, bueno, en este caso el satélite, la luna, me atrae, pero mi masa es la misma. Y eso entonces ya nos dice, ya nos da la respuesta a la pregunta, porque la pregunta era cuál era la masa. Disculpe, profe. Sí, Un compañero está queriendo entrar, dice. sí, pero vos sabés que a mí ahora no me sale nadie. Ah, ahora sí, guardia. Bueno, mm, gracias, gracias por avisar. Ah, Este, entonces lo que me preguntan, que es la masa, no me preguntan la masa de la luna de vuelta, es la masa del cuerpo en la luna. ¿Eh? Y de vuelta, tampoco es el peso de la luna, es
peso en la luna. Es el peso del cuerpo en la luna. No es lo mismo. Entonces, la respuesta acá para hacer sería que la masa en la luna es lo mismo que la masa en la Tierra. Y por lo tanto es igual a 79,59 kilogramos. Y ahí se terminaría nuestro problema, nuestro segundo problema. Vamos entonces a resolver el problema número 11. El problema número 11 ahora sí. Ahora dice, si se considera que el valor de G en la Luna es de 1,62 metros por segundo cuadrado, fíjense que ya se lo dice en forma muy abreviada, el valor de G, entre comillas. Debería haber dicho el valor de la aceleración de la gravedad en la Luna es de 1,62 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto pesaría un cuerpo en la Luna si en la Tierra pesara 860 newton? Entonces, vamos a sacar los datos para nuestro problema número 11. Primero, el dato es que el G en la Luna es 1,62 metros por segundo cuadrado. Y la otra cosa, Profe, sí, su cámara tapa lo que está escribiendo. ya, gracias. Vamos a pasar otra vez. Ahí está. Gracias, gracias. La otra cosa, ¿ves? Es el peso en la Tierra. Ese es el otro dato, que son los 780 newton. ¿Mm? Y también es bueno que uno siempre identifique la incógnita y la identifique la incógnita con el símbolo que corresponde. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto? El peso que tendría en la luna. Y eso lo vamos a simbolizar así, o sea, como P sub T es el peso en la Tierra, bueno, P sub L va a ser el peso que tiene el cuerpo en la Luna. ¿Mm? Entonces, ponemos esto ahí, que aparezca yo de vuelta, cosa que no sea tan frío esto. Y entonces, a ver, sabemos, por ejemplo, bueno, esto lo podemos hacer de dos maneras. Muchas veces uno está tentado a decir, bueno, pero lo que me preguntan es el peso en la Luna. Uno dice, bueno, y quizás uno diga, bueno, pero el peso en la Luna es igual a la masa por el G en la Luna. Y a mí ya me dan cuánto vale el G de la Luna. Ya sé que el G de la Luna vale 1,62 metros por segundo cuadrado. Pero ahí va a venir el gran problema. Y uno va a decir, bueno, ¿y la masa? ¿Cuánto vale la masa? Bueno, hasta ahí, hasta que se da cuenta que primero que nada la masa no está entre los datos del problema. Y si uno empieza a revisar, dice, bueno, pero acá está bien, este dato ya lo he utilizado, pero este otro dato no lo he utilizado para nada. Entonces, capaz que con ese dato pueda sacar lo que yo necesito saber. Entonces, bueno, planteamos que el peso del cuerpo en la Tierra es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad en la Tierra. Y fíjense en que acá sí, o sea, como ya sé que el peso, cuál es su valor, y el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra no me lo tienen que decir, porque ya uno ya supuestamente ya lo sabe, entonces dice, bueno, acá sí, hay una única incógnita, ¿no? Que cuánto vale la masa. Entonces simplemente despejando
Para Profe, este, la masa en la Tierra valía 860. ¿qué? Perdón. Que el peso, perdón, el peso en la Tierra valía 860 newtons. Sí, en el problema 11 valía 860. En el 10 vale 780. Ah, tenés razón, este es 860. Ya. Ah, 860. Ah, bueno. Es la inflación. Ya subió el peso. Miren ustedes. Un ratito nos descuidamos y ya aumenta. Esperen que parece que hay alguien que quiere entrar. Sí, profe, soy yo desde otro dispositivo. Ok. Bien, entonces esto es 860. Son los 860. 860. Y ahí ese 9,8 que está multiplicando, ya pasa para acá dividiendo. ¿Mm? Y bueno, y si hacemos el cociente, 860 dividido, bueno, Da 87,75, profe. bueno, pongamos 87,7, ¿no? Entonces, ¿qué? Oche- Kilogramos. 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 Eso nos va a quedar si nosotros desarmamos el newton en kilogramo metro por segundo cuadrado y vemos cómo se simplifican de vuelta el metro por segundo de arriba con el metro por segundo de abajo. Y entonces ya veríamos que el resultado nos queda en kilogramos, ¿no? Pero ahora que ya sabemos la masa del cuerpo, y no solamente sabemos la masa del cuerpo, sino lo que hemos visto en el ejercicio pasado, que es que la masa es la misma en cualquier lugar. Entonces la averiguamos en la Tierra y en la Luna es la misma. La masa del cuerpo no va a cambiar cuando pasemos de la Tierra a la Luna. Y entonces ahí ya calculamos cuánto vale el peso del cuerpo en la Luna. Pesa 14,2 newtons. No, no puede ser eso. Ah, sí, 142, pero profe. profe, los dividí, no los multipliqué. A ver, ¿cuánto da? 142, profe. 142 newton. ¿Mm? Bueno, entonces ya vamos haciendo diversos problemas. Bueno, el primero no es muy simple, me daban la masa, hacía m por g y ya sacaba el peso, pero en el segundo ya sacaba la masa de un cuerpo, y en este me dan el peso de un cuerpo en un lugar y calculo cuánto pesa en otro lugar. Me dan el peso en la Tierra y he calculado ya cuánto vale el peso de ese mismo cuerpo en la Luna. El problema número 12 es al revés. O sea, me dicen, un cuerpo pesa 648 newton en la Luna. Bueno, me preguntan cuál es la masa y después cuánto pesaría dicho cuerpo en la Tierra, ¿no? Es al revés del otro, que me daban el peso en la Tierra y cuánto pesaría en la Luna. ¿No? Ahora me dan el peso en la Luna y me preguntan cuánto pesaría en la Tierra. Un cuerpo pesa 648. Sí, no me tengo que acordar ese número. 648. Peso en la Luna es igual a 648 newton. Y la pregunta, bueno, son dos preguntas, ¿ah? Me preguntan cuál es la masa y cuánto pesaría el cuerpo en la Tierra. Y uno hay una cosa que de vuelta, medio como que ya la sabe, la sé en parte del problema anterior. Sé la aceleración de la gravedad en la Luna, porque la aceleración de la gravedad no cambia de un problema a otro. En la Luna va a ser siempre la misma. Y sé la aceleración de la gravedad en la Tierra.
Entonces, a ver, ¿cómo podríamos calcular estas cosas? ¿Qué es lo que primero podríamos hacer? Plantear qué cosa. Peso en la luna igual a masa en la luna por aceleración de gravedad. De la luna. Ujú. Ahí a esa masa no es masa, primero no es masa de la luna, es masa en la luna, pero como la masa es la misma en todas partes, por eso que no le ponemos su índice. Y en cambio a la aceleración de la gravedad sí le tenemos que poner su índice, porque esa sí cambia de un lugar a otro, ¿ah? Entonces, ahí bueno, hacemos la típica, 648 newton, masa, G en la luna, 1,62 metros por segundo cuadrado. $648 newton. Y acá el 1,62 metro por segundo cuadrado. ¿Y esto me va a dar cuánto? 400 kilogramos. 400 kilogramos. Mira vos. Bueno, esa es la primera respuesta, porque me preguntaban cuál era la masa. Pero también me preguntaban cuál era el peso en la Tierra. Pero sacar el peso en la Tierra teniendo la masa es bastante fácil. O sea, simplemente voy a decir que el peso en la Tierra es igual a la masa por la aceleración de la gravedad en la Tierra. 400 kilogramos. Y acá pongo 9,8 metros por segundo cuadrado. Y esto me va a dar 3.900 ¿cuánto? 20. Y ya con eso ya hemos respondido las dos preguntas de este problema. ¿Mm? ¿Cuánto vale la masa del cuerpo y cuánto pesaría el cuerpo en la Tierra? Sabiendo cuánto pesaba el cuerpo en la Luna y bueno, sabiendo la aceleración de la gravedad en la Luna, en la Tierra y sobre todo sabiendo que la masa de un cuerpo es la misma independientemente del lugar, del planeta donde se encuentre, del lugar donde se encuentre, ¿eh? Bueno, ¿alguna duda por el momento, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, ahora le voy a compartir el enunciado del práctico, porque hay cosas que nosotros no vamos a ver. Hay problemas que nosotros no vamos a ver. A ver, disculpen, antes de... Pero por lo menos les quiero mostrar, quiero que veamos, que discutamos cuál es cómo es que tendrían que hacerlo, ¿no? Bueno, compartimos directamente, presentamos, ahora sí. ¿Cómo era esto? No, ventana. Bueno, espero que ya se le esté presentando. Sí, profe. Bueno,
hay cosas que nosotros ya hemos hecho ya dentro del práctico. Bueno, hemos hecho en las clases anteriores, bueno, aparte de notación científica, los cambios de unidades simples. El 7 yo les he dicho que eso lo tenían que investigar ustedes. Ese era totalmente para que ustedes lo investiguen. El 8, en base a las reglas de escritura del CIMELA, hemos visto, digamos, cuáles eran los verdaderos, cuáles eran los falsos, y por qué eran así, porque acá les pide que justifiquen, digamos. Y bueno, hoy hemos hecho del 9, el 10, el 11, el 12 y el 13, que es el más difícil, no lo vamos a hacer. Ese lo van a hacer ustedes solos, pero vamos a quedar entre todos cómo es que lo van a hacer. Fíjense a ver qué es lo que dice el problema. Dice, ¿en qué planeta nos encontraríamos si 200 gramos de AU, ¿qué es AU? Bueno, símbolo de un elemento químico. ¿De qué elemento químico es AU? Oro. Oro. ¿En qué planeta nos encontraríamos si 200 gramos de oro pesaran 4,62 newton? ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes creen que estarían en ese planeta? Bueno. Y la pregunta es, ¿cómo ustedes podrían saber en qué planeta se encuentran teniendo esos datos? Y yo creo que lo más importante acá muchas veces es darse cuenta, ¿y qué son estos datos? ¿Qué son estos 200 gramos? ¿Qué son estos 4,62 newton? El Son gramo la vendría masa siendo la y el masa peso. y el peso. Lo que Son la, tenemos que bien, sacar son sería la la aceleración de masa. gravedad. Esto primero que nada hay que identificarlo como la masa del cuerpo. Son los 200 gramos. Muy bien. Y esto por otro lado hay que identificarlo como el peso del cuerpo. 4,62 newton. Pero acá antes de seguir hay que hacer algo. ¿Qué es lo que habrá que hacer acá? Averiguar la aceleración de la gravedad. Bueno, ¿utilizando qué cosa? El planteo. ¿Cuál es el planteo? Peso es igual a masa Ujú, por aceleración de gravedad. Muy bien, ujú. peso es igual a la masa por aceleración de la gravedad. ¿Y qué vamos a calcular de acá? La La gravedad. aceleración de la gravedad. La gravedad. La Sí, la gravedad. aceleración. Esto es lo que vamos a calcular, la aceleración de la gravedad, porque tenemos el peso y porque tenemos la masa. Pero es así, la masa vamos a poner 200 gramos acá cuando lo reemplacemos. No, No, poner kilogramos. No, 2 kilogramos. no. ¿Vos crees que 200 gramos de mortadela es lo mismo que 2 kilogramos de mortadela? No, no, 0,2. No, 0,2 kilogramos. Ah, bueno, 0,2 kilogramos. Eso tenía que ver con los cambios de unidades simples, que es el punto número 6 del práctico, ¿eh? Entonces, ya sabiendo que el peso son 4,62 newton y que la masa son 0,2 kilogramos, bueno, lo único que nos queda de ahí es despejar y calcular. Y una vez que calculemos eso y que tengamos el valor que G es igual a no sé cuánto, ¿cómo vamos a hacer para saber en qué planeta estamos? Porque la pregunta es esa, ¿en qué planeta estamos? ¿En qué planeta nos encontraríamos si 200 gramos de oro pesaran 4,62 newton? Lo buscamos. ¿Lo buscamos dónde? En la tabla. No sé cómo En se llama la tabla que exactamente. teníamos de la clase Ujú. pasada, o lo googleamos, así ahí, pongamos así, ahí, qué sé yo, valores de aceleración de la gravedad del sistema solar, o bueno. ¿Mm? Pero bueno, en el video de la clase pasada había una tablita que creo que también está en los PDF, pero bueno, si no está en el video de la clase pasada, ¿se acuerdan? En la
clase de ayer. Ahí teníamos una tablita donde estaba el valor de la aceleración de la gravedad en los distintos lugares. Y bueno, la que sea esa o más parecida será porque estamos en ese planeta. Bueno, ese queda para que ustedes lo terminen, porque bueno, ya está más o menos encaminado por acá. Bueno. Y el 14 tampoco lo vamos a hacer. Tampoco lo vamos a hacer acá el 14. Eso lo vamos a hacer, perdón. Bueno, pero también lo vamos a ir medio como diciendo. Fíjense, el 14 dice, en la ecuación P igual a M por G, ¿cuál es el valor correcto de G? ¿Cuál es el nombre, perdón? Nombre correcto de G. Aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Muy bien. Y el punto B dice, ¿de qué depende el valor de este? ¿De qué depende el valor de G? Del planeta. De De la- que haya abajo del suelo o algo así era, no me acuerdo bien. Sí, de lo la- que hay abajo de lo que se está tomando el peso. Claro, yo creo que la respuesta más simple es medio como, depende del lugar donde estemos. No es lo mismo el G en la Luna que el G en la Tierra, y dentro de la Tierra no es lo mismo estar en Tucumán que está en otro lugar. Por eso, depende, el valor de G depende del lugar donde estemos. Después le pregunta cuál es el valor estándar de G, valor estándar, valor promedio de G, pero con 4 decimales. Bueno, de vuelta en la clase de ayer, ahí yo le había puesto cuál era el valor en 4 decimales. Lo mismo para la pregunta D, que le pregunta cuál es el valor de G en el ecuador y en los polos, que también habíamos visto que en el ecuador era más chico y que en los polos era más grande. ¿Eh? El último sí, ese sí que no le voy a decir para nada, pero se lo van a tener que investigar ustedes. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en San Miguel de Tucumán? ¿Mm? Y bueno, con eso ya terminamos todas las partes estas del peso. Y lo único, bueno, prácticamente lo único que nos queda es el ejercicio número 15. El ejercicio número 15 es algo nuevo, no es algo que puedan hacer ustedes solos. Yo les tengo que explicar cómo vamos a hacer el ejercicio número 15. ¿Eh? A ver, perrita, bájate, ándale, ándale, escucha. Escucha, 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 escucha. Bueno, vamos a ver. Vamos a llevar esto para la pizarrita. Vamos a ver. Ahora sí me vuelven, digamos, a fijar a mí. Tenemos que realizar estos cambios de unidades compuestas. Todos los cambios de unidades compuestas son como hacer varios cambios de unidades simples, varios cambios de unidades de cosas que ya habían venido viendo ustedes, ¿no? Que ahora son varios. ¿Por qué son compuestas? Porque acá, no, por ejemplo, en el punto A no estamos queriendo pasar de kilogramo a gramo únicamente, ni estamos queriendo pasar de metro a centímetro, sino que queremos pasar de 25 kilogramo metro y ver a cuántos gramos centímetros le equivalen esto. Esa es nuestra pregunta. Para eso nosotros tenemos un método, que es el que yo les voy a decir ahora. El método empieza relativamente así. Empieza primero copiando
Bueno, ¿qué es lo que yo voy a querer pasar? Y lo copio exactamente a lo mismo, o sea, 25 kilogramos metro igual a 25 kilogramos metro. Después tenemos que identificar cuántos cambios de unidades simples tenemos que hacer. Y con cambios de unidades simples yo quiero decir, bueno, acá hay que darse cuenta que en realidad esto implica, por un lado, pasar del kilogramo al gramo. Y por otro lado, pasar del metro al centímetro. Eso para mí son los dos cambios de unidades. Dos cambios de unidades simples. Entonces, en definitiva, es como que nosotros vamos a multiplicar por dos unos. Bueno, esta es una manera que yo tengo de explicar las cosas. Por cada cambio de unidades, es como multiplicar por uno y por uno. Y si serían 5 cambios de unidades, sería por uno, por uno, por uno, por uno. ¿Sí? 5 veces, así ahí. ¿Qué pasa? Que estos unos en realidad no son tan simples como eso. Estos unos son unos, yo siempre les digo unos mágicos. Pero esos unos siempre son fracciones. Cada uno de estos unos es una fracción. Y es un 1 porque arriba en el numerador vamos a poner una cantidad y abajo vamos a poner una cantidad equivalente. Por ejemplo, en este caso, abajo vamos a poner 1 kilogramo y arriba vamos a poner la cantidad equivalente en gramos. En este caso, 1000 gramos, porque ya sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. En este otro 1, o fracción, abajo vamos a poner, por ejemplo, 1 metro y arriba la cantidad equivalente en centímetros. Y sabemos que la cantidad equivalente en centímetros son de 100 centímetros. Pero ahora ustedes dirán, ¿pero qué podemos poner? ¿Lo que queramos arriba, lo que queramos abajo? Y no, primero que nada, siempre lo que pongamos arriba y lo que pongamos abajo tiene que ver con los cambios de unidades que nosotros queramos hacer. Gramo y kilogramo porque teníamos el kilogramo y lo queríamos pasar a kilogramo. Lo mismo pasa con la otra parte, el metro y el centímetro. Teníamos metros y queríamos pasarlos a centímetros. ¿Ah? Mira la plata llegando hasta ahora. Plata ya no estamos por ahí. Ya. O sea, por eso que no pongo metros por segundo o metros por litro. No, 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 no. Tiene que ver con los cambios de unidades que uno identifica dentro de lo que me piden que yo haga. Es como que uno dice, bueno, este kilogramo medio como que se va a transformar en gramo y este metro medio como que lo tengo que transformar en centímetros. Bueno, por eso que tienen que ver con lo que yo he puesto acá. Y la otra cosa que también tiene que darse cuenta es que en realidad no están puestos de cualquier manera. O sea, no es que al kilogramo yo lo hubiera podido colocar arriba o abajo. Yo lo pongo de una manera tal que sea simplificable. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Este kilogramo está acá abajo para que lo pueda simplificar con este otro kilogramo que está acá arriba. Este metro está acá abajo para que lo pueda simplificar con este otro metro que está arriba. Porque estas son las unidades que yo me quiero deshacer. Y yo las quiero transformar en estas otras unidades que están acá. No se entienda bien, pero ya cuando resolvamos el ejemplo, otro ejemplo, ya se van a ir dando cuenta de lo que yo digo. Bueno, y ahora lo único que me queda es operar. Por un lado, yo siempre le digo, fíjense en los números. 25 por 1000 por 100. Bueno, agarramos la calculadora, hacemos 25 por 1000 por 100. Bueno, por 100 me va a quedar así, con 2 ceros, y por 1000 me va a quedar así, con 3 ceros más. Y fíjense en las unidades son como las letras que van quedando. Y la única letra que ha quedado es la G de gramo, que está arriba en el numerador, y la SM de centímetro, que también está en el numerador. Bueno, por eso que lo voy a quedar así. Y ahí ya llegué a lo que yo quiero. Porque lo que yo quería era expresar esta 25 kilogramos metro en su equivalente en gramos centímetros.
Quizá no le haya quedado bien claro por qué hago las cosas de esa manera y no de otra manera. Pero por eso va el segundo ejemplo. Esto que estoy haciendo ahora es una cosa que generalmente suelo yo tomar en las pruebas, en los exámenes cuatrimestrales, marzo, la previa. Y de vuelta, siempre empieza copiando exactamente la misma cantidad que me da. 144 kilómetros por hora igual a 144 kilómetros por hora. Yo le había dicho que lo multiplico por unos, pero ahora ya ni siquiera lo voy a poner los unos, directamente pongo las fracciones, porque un 1 era para que ustedes entiendan que lo que va arriba tiene que ser igual a lo que va abajo, por eso es un 1. Tampoco les he preguntado cuántos cambios de unidades tenemos que hacer acá, porque fíjense en que tenemos que transformar kilómetros por hora en metros por segundo, y bueno, es como que al kilómetro lo tengo que transformar en metro, y a la hora la tengo que transformar en segundos, ¿verdad? Bueno, otra vez son 2. ¿Cuáles son las unidades que vienen en esta primera fracción? A ver, que alguien me diga, que alguien se anime y me diga cuáles son las unidades que vamos a poner acá. El metro y el kilómetro. Bien, ¿quién va a ir arriba y quién va a ir abajo? El metro va a ir arriba y el kilómetro abajo. Y el kilómetro va a ir abajo. Pensemos en eso nomás por ahora. Y en esta otra, ¿qué unidades van a ir acá? ¿Qué unidades van a venir acá? La hora va a ir abajo y el segundo arriba. La hora va a ir abajo y el segundo va a ir arriba. Fíjate que eso no puede ser así, porque yo te he dicho, la ubicación de esto es para que sea simplificable. ¿Vos crees que la hora estando ahí abajo lo vas a poder simplificar con esta hora de acá? No. ¿Se dan cuenta todos eso? Este no es como en el ejercicio anterior. Esto no es como en el ejercicio anterior, tiene una pequeña diferencia, pero hay cosas que sí se mantienen. A ver, chicos, de verdad necesito con que me digan si lo entienden o no lo entienden, por qué la hora no puede ir acá abajo. Sí, profesor. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, entonces obviamente si no puede ir ahí abajo, es que la tendré que poner a la hora arriba. Ahora, con respecto a la cantidad, muchas veces me da lo mismo. O sea, me da lo mismo poner 1 kilómetro o 2 kilómetros o 5,24 kilómetros, siempre y cuando que yo ponga la cantidad equivalente arriba. Pero yo les digo, no hagan la cosa complicada. Y para no hacer la cosa complicada, siempre le diría, denle el 1 a la unidad más grande. Por eso que le doy el 1 al kilómetro y no al metro. Entonces yo pienso, 1 kilómetro equivalen a cuántos metros. Y eso es un cambio de unidad simple. Bueno, y es un cambio de unidad simple, pasar de kilo a la unidad. Por eso que 1 kilómetro son 1000 metros. Y acá en cosas como esta se vuelve imprescindible la regla que yo le he dicho, le acabo de decir. No es lo mismo darle el 1 a cualquiera, siempre hay que tratar de darle el 1 al más grande. ¿Y qué es más grande, la hora o el segundo? Ahora, La hora. Entonces acá sí o sí le damos el 1 a la hora y buscamos abajo cuál es la cantidad equivalente en segundos. 3600. 3600. Bueno, fíjense ahora a la hora de la simplificada. Si las cosas están bien, todas estas unidades, que son las unidades de las cuales partimos, se tienen que simplificar. Fíjense cómo este kilómetro de acá arriba se me simplifica con el kilómetro de acá abajo. Fíjense cómo la hora de abajo se me simplifica con la hora de arriba. Fijémonos en las unidades, que son las letras. La única letra que me queda arriba es el metro, la M de metro. Y la única unidad que me queda abajo es la S del segundo. Bueno, ya está bien, ya lo voy pasando a metro por segundo. Ahora saco los números. Bueno, los números es hacer la operación con los números que han quedado. 144 por 1000 dividido en 3600.
Agarramos la calculadora y eso me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? 40. ¿Cuánto? 40. 40. Muy bien. Entonces, 144 kilómetros por hora equivalen a 40 metros por segundo. Entonces ya únicamente me queda desarrollar el punto número C, que es 0,032 gramos por centímetro, y para que lo pasemos a kilogramos por metro. De vuelta, escribimos el 0,032. ¿Saben la cantidad de gente que desaprueba porque se olvida de escribir el mismo número y directamente empieza con las transformaciones? No, siempre escribimos el mismo número. Bueno, de vuelta no le he preguntado, pues, ¿cuántas transformaciones o cuántos cambios de unidades simples hay que hacer acá? 2. Dos. De vuelta no crean que son siempre dos, ¿ah? Lo más probable es que cuando sea la prueba sea con tres. Pero yo espero que entiendan que es básicamente lo mismo. ¿Cuáles son las unidades que van a venir en esta primera fracción? Centímetros sobre kilogramo. Centímetros sobre kilogramo O nunca sea, jamás. No, gramos. centímetros arriba y Entonces sería gramos sobre kilogramos. Primero que nada, obviamente, esto podría venir acá atrás y esto podía venir primero. O sea, quizá hago mal yo como decirle que exista como una fracción que deba ir primero. No, no es así. Pero hay que identificar, bueno, a ver, tomemos una, por ejemplo, la que tenga que ver con el metro, para que no crean que siempre el que está en el numerador es el que va primero, a ver. Pero, ¿quién va arriba y quién va abajo? Centímetros sobre metro. Arriba y el metro abajo. Centímetro va arriba para que sea simplificado con este centímetro que está acá abajo, y ese centímetro lo queremos pasar a metro. Y entonces acá, ¿quién va arriba y quién va abajo? Gramos sobre Sería kilogramo. gramos sobre kilogramo. Gramos sobre kilogramo están diciendo la mayoría. El kilogramo sobre gramo. Fíjense, ahí en gramos sobre kilogramo, ¿qué lo podrían simplificar el gramo? No. Y bueno, entonces que No, no va ahí. Entonces que no va ahí. Entonces que el gramo va acá abajo y el kilogramo va acá arriba. Y la regla que yo les decía, siempre darle el más grande, el 1 al más grande. 1 es más grande que centímetro, por eso, perdón, metro es más grande que centímetro. Por eso es un metro igual a 100 centímetros. Y acá 1 le damos al kilogramo, porque el kilogramo es más grande que el gramo, y un kilogramo son 1000 gramos. Y fíjense de vuelta cómo funciona de bien la simplificada. Este gramo de acá arriba se simplifica con este gramo de acá abajo. Este centímetro de acá abajo se me simplifica con el centímetro de acá arriba. Fíjense como en las unidades, lo único que me va a quedar arriba va a ser únicamente este kilogramo, y abajo en el denominador únicamente me va a quedar el metro, que son justamente las unidades a las cuales uno lo quería pasar. Y entonces ahora agarro la calculadora, ahora sí agarramos la calculadora y nos fijamos. Sería 0,0032 kilogramos por metro. 0,003. Bueno, Profe, Ale estaba con problemas de conexión.
0,032 kilogramos por metro. Bueno, y con eso ya hemos terminado todo lo que íbamos a ver el día de hoy, ¿eh? Yo les digo, a ver, por si hay alguno que ya quiere empezar a hacer, la próxima clase ya medio como que terminamos todo. Pero nosotros vamos a hacer hasta el problema 17 incluido. El problema 16 y 17 lo desarrollamos el lunes. Y ya con eso ya tienen todo el material como para el próximo lunes presentamos el práctico. No vamos a hacer los 4 últimos problemas. 18, 19, 20, 21, eso no vamos a hacer. Anótelo en ese. Anoten que esa parte no tenemos que hacer, que no tienen que hacer eso. Profe, ¿no lo vamos a resolver en clase o no lo resolvemos? No vamos a hacerlo en el